Muy buenas noches, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Hemos dicho que a las 9 de la noche damos una lista de peticiones de oración para como iglesia orar en ese mismo sentir desde nuestros hogares. La lista va a ser enviada, yo estoy un poquito atrasado, pero bueno, no podemos quedarnos sin la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos los cristianos y necesitamos dar el evangelio a las personas que no lo conocen. Así que hoy vamos a ver el tema que se llama viene juicio cuando hay rechazo a Cristo y su evangelio. Repito, viene juicio cuando hay rechazo a Cristo y su evangelio. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por este día lleno de bendiciones. Gracias por darnos un día más, Señor. La oportunidad de también predicar. La oportunidad de tener familia, Señor. Tener madre, hijos. Tener amigos, hermanos en Cristo, Señor. Familia, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Te pido por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que ores en ellos, Señor. Que los guardes, los fortalezcas, Señor. Y que, Señor, cumpla, Señor. Vean ellos, Señor, lo que realmente quieres hacer en sus vidas, Señor. El porqué de estas cosas, Señor. ¿Por qué permites estas cosas, Señor? Que tú seas glorificado, que se cumpla el propósito, Señor. Señor, gracias de nuevo por todo, Señor, y pedimos que en esta palabra, Señor, tú obres a través de ella, Señor. Toque los corazones, quebrante los corazones, edifiques a tu iglesia, y los que no son tuyos, Señor, rindan su vida a tu señorío, Señor. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que obres con tu autoridad y poder, si no, Señor, esto es en vano, Señor. Por favor, ten misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Okay, como dijimos, estamos jueves y los jueves estamos dando una lista de oración a las 9 de la noche, pero esta lista pues se pide a través del Facebook si quieres participar. Y pues si no la puedes recibir para esta semana, a lo mejor para la próxima estés pendiente y puedas pedirla desde antes y se te haga pasar por si quieres participar como hermano en Cristo, ¿no? Entonces dijimos que el tema es viene juicio cuando hay rechazo a Cristo y su evangelio. Y este tema es muy importante como todos, hermanos, pero es algo que pues va a traer mucha controversia, ¿no? Y esperemos en Dios que no haya oposición y que esta predicación llegue a todos. Porque hoy día el mundo está de cabeza y esto es solo culpa del ser humano y la raíz sabemos que es el pecado. La raíz de todo esto que está mal es el pecado. Por el pecado existen guerras. Por el pecado existen pues cosas que están causando daño en todo el planeta. La naturaleza pues obviamente lo resiente. El ser humano ha hecho cosas que han lastimado la tierra. Por el pecado igual existen estas enfermedades que muchos no lo saben. Existen las pandemias. Existe pues este cambio climático tan fuerte, hay mucho huracán, hay mucho terremoto. Años atrás, 100 años atrás habían 5, 6, ahorita estamos hablando de cientos, casi miles de terremotos al año. La maldad pues ha incrementado, las leyes atentan contra la vida. De hecho hay leyes que van en contra de la naturaleza del hombre y de la mujer. Hay leyes que van en contra del matrimonio que Dios instituyó entre hombre y mujer. Hay leyes que están aceptando la igualdad de género, que son cosas que traen juicio de Dios. Tristemente las naciones que están pues permitiendo esto, que están yendo en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra, en la Biblia, pues obviamente no se están dando cuenta que están acarreando condenación, que va a haber ira, va a haber juicio sobre ellos, porque la Biblia, muchos no lo saben, pero la Biblia es la autoridad que Dios ha dejado sobre esta tierra, sobre este planeta. Y por ir en contra de lo que Dios estipula, recibirán juicio. Y no es un juicio cualquiera, es un juicio severo, como lo han recibido las naciones anteriores, generaciones tras generaciones. Entonces hoy veremos que es una tremenda tragedia cuando Dios no está en la vida de las personas, en la dirección de las personas, en la dirección de los países. Esas naciones que no son dirigidas ni un poquitito por Dios, esos gobiernos que están dejándose guiar por su propia corazonada inteligencia, sabiduría, beneficio.
tristemente van a acarrear ira. Las naciones están yendo en contra de lo que Dios ha estipulado. Y hoy veremos pues esa tremenda tragedia por sacar a Dios de sus vidas, por sacar a Dios de las naciones, porque en esas naciones y en esas vidas Dios no es glorificado. O sea, la necedad del ser humano está rechazando la gloria del Señor Jesucristo y su evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha estipulado que se le dé gloria. Y Dios es santo, 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 y su santidad no le permite estar frente al pecado. Es su naturaleza, y por eso el planeta, el ser humano en su totalidad está totalmente condenado, porque Dios no puede estar frente al pecado, no puede ni siquiera ver la maldad. Dice que sus ojos no pueden ver la maldad, ni siquiera Él puede hacer la maldad. Dios es justo, tiene que dar castigo, es diferente. Es justo juez, tiene que dar castigo al que quebranta su ley y obviamente lo ofende. Entonces Él da justicia a buenos y a malos según su obra. ¿Por qué? Porque es justo. Él es un Dios justo, no puede corromperse. Él da justicia a quien la merece. Esto nos lleva a ver la realidad del ser humano, la desgracia de hecho del ser humano, porque es una condenación en la que se encuentra, es una triste realidad. Esta triste realidad es que todo ser humano ha sido condenado por herencia de Adán. Esa herencia que traemos en el ADN, ese pecado por naturaleza, eso nos lleva a no tener oportunidad para poder ir al cielo. Estamos destituidos de la gloria de Dios por ello. No podemos redimirnos ni nosotros mismos, no podemos hacer algo, méritos como para ganarlo. Si eso fuera así, créeme que Dios lo hubiera dicho. Pero en su palabra no dice nada de eso. Y hay mucha gente mintiendo sobre esto, tristemente. Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios confiable. Y si decimos que Dios es justo, imagínatelo como un justo juez, no un juez corrupto. Por eso Dios tiene que dar su juicio. Lamentablemente el ser humano pues está condenado, no cree, no quiere ver la realidad, no quiere ver la gloria de Dios. Entonces no quiere ver que está bajo la ira de Dios y que Dios va a dar su juicio final por ser pecadores por naturaleza, por tener un corazón malvado. Entonces esa grave falta nos lleva a tener ese estado de condenación, que cuando tú le dices a la gente que estás condenado, obviamente parece como si tú los condenaras, pero es la Biblia quien está hablando. Dios, es la voz de Dios a través de la Biblia que dice que estamos condenados a recibir la ira de Dios. Pero también nos muestra que Dios es un Dios trino. Un Dios trino, tres personas en uno. Y además de esos atributos que mencioné, tiene otros atributos. Él es sabio, Él es soberano, Él es compasivo, Él es misericordioso y Él es amor. Es la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, que ponía su vida en rescate por la humanidad condenada. Fíjense, o sea, la grande misericordia de Dios, y qué bendición que sea un Dios trino, para que pueda enviar a alguien a dar su amor, su misericordia, y Él pueda hacer su justicia. A que si yo pongo mi vida en rescate de la humanidad condenada, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo, yo puedo. Y de hecho fue enviado a cumplir esto. Él dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él ejecutó todo lo que su Padre le dijo. Así que qué gran amor, qué gran bendición que Dios puede hacer, ese Dios trino. Y aquí es donde Dios nos enseña una información de su amor, de su misericordia. Pero no solo es una información, sino que es evidente. ¿Por qué? Porque lo ejecuta, lo vivió. Vemos en acción sus otros atributos. Son evidentes en este rescate que vino a hacer por nosotros. Amor, compasión, benevolencia, misericordia. Todos estos atributos se vieron en la cruz del Calvario. El Dios Todopoderoso, ese Dios vino a hacerse carne y a recibir el castigo que nosotros deberíamos de recibir. Ese Dios trino hizo un plan de redención por su compasión, su misericordia y su exorbitante amor, y envió a su Hijo para que Él pueda dar el justo castigo que merecíamos nosotros, pero Él fue el sustituto. Y esto no significa que Dios Padre sea malo y Dios Hijo sea bueno y Dios Espíritu Santo sea bueno, no. Dios es el mismo en tres personas. Es su esencia. Dios es amor, pero también es justo. Y no podemos quitar su justicia de su amor, ni su misericordia de su rectitud.
Entonces Dios Padre tiene el plan de redención y envía a su Hijo por amor a esa humanidad pecadora y da la oportunidad a todo ser humano, a todas las naciones, a que vengan en arrepentimiento y fe. Y este arrepentimiento y fe, hermanos, no es solo hacer buenas obras. Este arrepentimiento y fe se da cuando uno clama, ruega, busca, escucha el Evangelio y busca a Dios hasta que Dios tiene misericordia de nosotros. Él es quien la da. No podemos ganarla, pero tenemos que estar buscando, tocando, llamando para que se abra, para que se nos dé. Porque Cristo Jesús ya vino. Él no se aferró a ser Dios. Él vino y tomó todo lo que, la culpa que se debía y la pagó. Pagó la factura pasada, presente y futura. Y en ese pago se rasga el velo de arriba hacia abajo, haciendo posible la redención, muriendo en esa cruz del Calvario. Allí murió, resucitó, al tercer día resucitó, asciende y está a la diestra del Padre, sigue intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente vino y dijo, esto recibí de mi Padre y esto ejerzo. No fui obligado, yo voluntariamente me di para salvar a los pecadores. Nada me obliga, se sujetó, aún siendo igual a Dios, aún teniendo ese estatus divino, Él se sujetó. Y a nosotros nos da trabajo sujetarnos, hermanos. Esto significa que cuando Cristo se sujeta a Dios Padre, no es que Dios Padre sea mayor en estatus o en divinidad, o que sea el Espíritu Santo mayor que Cristo. No, todos están en ese mismo estatus, es la misma esencia, son uno. Pero como vuelvo a repetir, Dios en su naturaleza, sus atributos, Él es justo y tiene que dar la condena, tiene que pagarse esa deuda. Por eso envía a la segunda persona, a Cristo, para pagar hasta el último pecado. Así que no puede haber compasión. No puede haber compasión, así sea el Señor Jesucristo el sustituto. No tuvo compasión alguna. ¿Saben por qué? Porque el Dios que conocemos, el de la Biblia, es justo. Él es justo. Si no, no fuera Dios justo. No hubo compasión, no hubo disminución del castigo, aunque su Hijo haya sido el sustituto. Sin excepción, sino con la justicia, o la justa, mejor dicho, ira de Dios sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios justo. Él tiene que dar castigo, obligatoriamente tenía que hacerlo correctamente. Y créeme que le dolió el corazón a Dios, Padre. Le dolió el corazón, claro que sí. Así que no pienses que Dios Padre es malo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son buenos, no, porque Dios es bueno, pero Dios es justo. De hecho, el Señor Jesucristo vino como un cordero, pero vendrá como león a dar justicia a las naciones. Y no quiere decir que sea malo. Entonces su naturaleza es esa, su misericordia es la que hoy día nos tiene a nosotros cautivados para predicar y para escuchar su palabra. Para que estemos en esa congregación todos los domingos y escuchando todos los martes y los martes y los jueves. Y leyendo y buscando conocer más a nuestro Señor para ser cada vez más como Él y llevar el Evangelio a todos y ser un buen testimonio, porque el Señor es bueno con nosotros, ha sido bueno con nosotros. Pero no deja de ser justo. No deja de ser justo. Esa justicia no la puedes erradicar. Decir que Dios no es justo no es hablar del Dios de la Biblia. No es hablar completamente de Dios. Esa obra se completó cuando Dios Padre envió a su Hijo y fue asesinado en esa cruz del Calvario en nuestro lugar. ¿Lo puedes entender? Tu lugar, mi lugar, lo ocupó el Señor Jesucristo para recibir no gloria, no para recibir bendición, sino maldición, ira. Fue aplastado como si le hubiese caído un iceberg que pesa más de 20 toneladas, 20 millones de toneladas, dicen que pesa un iceberg. Como si lo hubiese aplastado, Él recibió ese castigo en nuestro lugar, por algo que Él no cometió, sino que tú y yo cometimos. Y por eso resucitó para darnos salvación, ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo. Entonces, Él ha hecho posible que nosotros podamos ser redimidos. Ha dado oportunidad a cada uno de nosotros, a cada ser humano, a las naciones, de ser redimidos a través del arrepentimiento y fe.
Pero no sigamos caigando en ir en contra de Dios, porque si no, no vamos a recibir esa misericordia que está siendo derramada, pero que la estamos rechazando. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, o sea, exaltando lo que estaba viendo. Versículo 2, Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Versículo 4, dinos cuándo serán estas cosas. Podemos observar que los discípulos del Señor Jesucristo querían mostrarle lo majestuoso y lo grandioso que era ese templo, lo impactante que había quedado, porque había un hombre llamado Herodes que había como que remodelado ese templo y de una manera tan majestuosa, que lo hizo tan bonito, tan majestuoso, que quedó el bien con los judíos porque quería ganárselos. Y era algo tan grande, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero quedó bien edificado y obviamente los judíos quedaron bien agradecidos con él y obviamente se pusieron de su parte. Y este templo, hermanos, tenía rocas de 15 metros, 15.24 para ser exactos, dice metros de anchos, 15 metros, una roca de 15 metros de ancho por 7.62, casi 8 de alto. Fíjense, y 4.5 de profundo, o sea, qué tan grandes estaban estas rocas que se puede decir que era difícil de mover por una grúa de hoy día. Tiene que ser de alguna manera usar allá la ciencia para poder moverlas. Y obviamente el monte de los olivos se encontraba por encima del templo y pues obviamente hacía que podamos, bueno, que ellos puedan, digo podamos porque se ve muy bonito desde allá, pero ellos pudieran ver el templo majestuoso, o sea, ese templo tan wow, glorioso. Seguramente estaban impactados por tan bonito que quedó, tan bien edificado que quedó, ¿no? Y fue tan impactante que estos hombres estaban presumiéndole al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo les dijo, ese templo, aunque se vea impactante, aunque se vea majestuoso, ha sido abandonado por Dios. Ha sido abandonado por Dios. Y era un hecho que ese templo iba a quedar como el Señor había predicho. No iba a quedar piedra sobre piedra. El templo se había vuelto cueva de ladrones. El templo se había convertido en un ídolo porque creían que Dios podía estar nada más allá encerrado en 4 paredes. Y ese templo, aunque era la casa de oración donde se buscaba el rostro de Dios, fue abandonado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos se burlaron de Dios, no glorificaron a Dios. Entonces cuando Dios abandona esto, empieza a deteriorarse. Porque el Señor no está allá. ¿Por qué? Porque Él no es glorificado allá. No hay temor de Dios, no es respetado en ese lugar. Aunque se alababa, aunque se hablaba de Él, aunque se predicaba de Él, pero no era glorificado, no era respetado. Entonces el Señor no estaba allá. No estaba allá porque lo habían sacado de su corazón debido a la idolatría, debido a la avaricia, debido a la falta de temor reverente. Estaba fuera del templo, esperando arrepentimiento de parte del pueblo de Israel para que el Señor los perdonara de sus pecados. Lamentablemente el Señor conocía sus corazones duros del pueblo de Israel, de Jerusalén, y sabía que no se iban a rendir a su señorío. Sabían que no iban a reconocer su pecado y que siempre iban a ignorar al Señor Jesucristo y su evangelio. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿ven todo esto? Esto tan majestuoso que ven ustedes, tan bonito que se ve, tan impactante que es material, es vano. Dios ya no está allá. ¿Por qué? Porque rechazaron al mismo Dios. Ya no tiene valor eterno. Es por eso que cuando se destruya, dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Sin Dios en nuestras vidas, hermanos, estamos perdidos. Sin Cristo en nuestros corazones no valemos nada. Y esto va para las personas que no conocen a Cristo. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no somos más que un templo para la maldad que se va a deteriorar y que va a ser destruido en el infierno. Pronto, no tardará mucho. Este país y los que están participando en lo que va en contra de Dios
México y todos los países que estén participando en estas cosas que van en contra de Dios no se van a librar de la justa ira de Dios. Estas leyes que son aberraciones, ese atentar contra la vida, permitiendo que las mujeres embarazadas aborten, esas eutanasias, esas aberrantes leyes de que los niños puedan decidir tomar el sexo que quieran, yendo en contra de la ley de Dios y quitar autoridad a los padres. Ir en contra de lo que Dios ha instituido como hombre, mujer y como matrimonio de hombre y mujer. Esto va a traer juicio, ira. A menos, hermanos, o a menos, perdón, personas que no conocen a Cristo, que rindan su vida en fe, rindan su vida al señorío de Jesucristo. Abandonen eso. Los discípulos, fíjense aquí, al escuchar las palabras que el Señor decía, saben que esto va a suceder porque han sacado a Dios de sus vidas. Ellos escuchaban esto tan fuerte contra el templo y se asustaron porque tenían cierto respeto al templo. Y esto que estoy ahorita predicando obviamente va a asustar a mucha gente. Esperemos que Dios haga a un lado la oposición y llegue a oídos de todos. Segundo, era una construcción tan impactante que parecía imposible que fuera a ser destruido. Como ellos dijeron, no va a quedar piedra sobre piedra. Fíjense las piedras, las dimensiones que tenía cada piedra. Y esto lo hacía difícil de creer. Y cuando decimos del juicio venidero, sé que es difícil de creer porque el hombre natural no puede percibir lo espiritual. Pero oro porque el Señor abra tu entendimiento y te haga ver lo espiritual. Porque pasará. Y ellos creyeron. ¿Y sabes por qué creyeron? Porque hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Creyeron, si no, no preguntarían eso. Señor, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo sucederá tal tragedia? Ahora yo te pregunto, ¿tú estás creyendo que esto va a ser un hecho, que va a venir juicio sobre las naciones, sobre México y todos los países que estén siguiendo estas cosas que son aberrantes para Dios, que van en contra de Dios? Y que la única manera de que no suceda es que te arrepientas, que busques la misericordia de Dios, que busques el evangelio de Cristo diligentemente. El Señor, fíjate, aquí estaba hablando a un futuro no muy lejano. No estaba dando con exactitud el tiempo cuando sería este evento, pero no era muy lejano. Podemos ver en la historia lo que sucedió con Jerusalén unos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, después de su ascensión. Los discípulos obviamente estaban inquietos por todo esto que el Señor les había dicho. El Señor no les dijo fecha, no les dijo día, no les dijo hora. Y siendo sabio Dios, porque es Cristo Dios mismo, pero hay cosas que le corresponden al Padre, y otras al Hijo, y otras al Espíritu Santo, pero a Él no le correspondía dar la hora, ni el tiempo, ni el mes. Entonces esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, 37 años para ser exactos, después de su ascensión. Jerusalén fue sitiada por el ejército romano que estaba comandado por Tito. Esto duró de 5 a 6 meses. Fue sitiada y fue destruida. ¿Ustedes creen que el juicio que viene, el juicio venidero, el juicio final no se va a dar, no se va a cumplir? Lo que Dios dice se cumple. Él no es hombre mentiroso. 100% Dios, 100% hombre, pero siempre su palabra es verdad. No miente y se cumple. Fíjense, esto que estoy contando es avalado por la misma historia, ya no tanto por la Biblia. Debe creerse por la Biblia, pero es avalado por la historia. Fabio Josefo es un historiador que relata esta tragedia. Es un historiador muy confiable que da veracidad a las escrituras de esto. Da veracidad a los escépticos. Josefo menciona que murieron aproximadamente 1.110.000 personas ese día, en esos meses. 1.110.000 personas y que 97.000 personas fueron tomados como prisioneros en Jerusalén. En la Biblia hemos encontrado que Dios es paciente. Dios es paciente, que da muchas oportunidades y en verdad las da oportunidad tras oportunidad para que nos arrepintamos y para que volvamos a Él. Pero no las queremos ver, hermanos. Todos los días Él nos da, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero llegará el tiempo en que
Si no abrazamos esa oportunidad, si no la tomamos, vendrá la justicia de Dios sobre nosotros. Es un hecho. Vendrá la justa ira por nuestra grave falta, como sucedió en Jerusalén, que por rechazar al Señor Jesucristo, por rechazar su evangelio, vez tras vez, oportunidad tras oportunidad, el juicio terrenal llegó sobre ellos y fue la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Puedes investigarlo, puedes investigarlo. Esta enseñanza está dejando muy claro que esa destrucción y esa matanza fue por el rechazo de la gracia de Dios, el evangelio, a Cristo mismo. Cuando tú le das la espalda al evangelio de Cristo, viene juicio. Viene juicio. Despreciaron al Señor Jesucristo, despreciaron su evangelio y trajo consecuencias tremendas y garrafales. Y les voy a relatar un poco de lo que sucedió. Ellos fueron sitiados por varios meses, dijimos como 6 meses duró esto. No tenían ya recursos, porque al ser sitiados ya no tenían alimentos, ya no tenían agua. Y no había por dónde, cómo lo hacían si estaban sitiados. Y la ira de Dios estaba sobre ellos. Y fue tan drástico que los judíos cayeron en hacer cosas horribles. Horribles, que estoy seguro que los cristianos no las harían. Se volvieron caníbales. Se mataron y bebían la sangre de los demás, hasta de sus propios hijos, porque no había agua. Algo terrible, y eso lo cuenta la historia. Tremendo, y eso no acaba ya. Sufrieron allá y sufrirán por la eternidad en el infierno, por rechazar a Cristo y su evangelio, por darle la espalda a Dios, por sacar a Dios de sus vidas y hacer lo que ellos quieran y les plazca. Eso pasó. Y cuando Dios advierte algo, tengamos por seguro que se va a cumplir, porque Él jamás miente. Él anunció que el templo y Jerusalén serían destruidos, pero no le creyeron. No le creyeron. Esta profecía se cumplió. No quedó piedra sobre piedra literal, así como Él lo dijo. Se dice que los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron a ese templo porque allá era el lugar más seguro. Dijimos, la construcción era tan majestuosa, tan piedras tan grandes, que era el lugar más seguro y fuerte, y tenían la seguridad que allá permanecerían y que no les pasaría nada. Los soldados romanos rodearon el templo. Hoy búnkers preparan. Fíjense esas piedras, preparan barcos, preparan naves, preparan todo. ¿Ustedes creen que pueden evitar la ira de Dios? Los soldados romanos llegaron, rodearon el templo. Y se dice que se prendió fuego de una manera errónea, dicen, ¿no? Porque la intención no era destruir el templo. Sin embargo, prendió fuego, habían figuras de oro en el techo, se derritieron, el oro fue cayendo en las grietas, se cuartearon, y fue tan fuerte que para recolectar el oro, el comandante romano ordena que el templo fuera desmantelado piedra sobre piedra. Fue lo que prometió Jesús. Se cumplió al pie de la letra. ¿Creen que no se va a cumplir el juicio venidero? La destrucción fue tan completa que los investigadores hoy día tienen ciertas dificultades para saber dónde está ubicado el templo exactamente, porque no había piedra sobre piedra, todo lo desmantelaron, se lo llevaron. Se cumplió. Tienen dificultades para saber dónde estaba el templo. La ira de Dios estuvo sobre los que rechazaron al Señor Jesucristo. Por eso el Señor, en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, Él decía llorando, sollozando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor salió de allá. La casa se deterioró y vino juicio. La justa ira de Dios sobre los que rechazaron a Cristo y su evangelio. La justa ira de Dios caerá sobre los que hoy día rechazan a Cristo y su evangelio. ¿Y saben qué pasó con los cristianos en ese tiempo? Fueron obviamente perseguidos por estas mismas personas, por el concilio que manipuló a la gente de Jerusalén, y los cristianos salieron de Jerusalén dispersados. Por eso a ellos no les pasó nada.
Aunque parecía malo el que fueran perseguidos, Dios lo hizo bueno, Dios lo permitió para que ellos no sufrieran esto que pasó en el año 70, porque Dios tiene todo bajo control. Su plan es perfecto. Los cristianos no estaban allá cuando sucedió esta tragedia, así que los cristianos debemos estar agradecidos a Dios en todo. Eternamente agradecidos por abrirnos los ojos, por darnos esa gracia, porque no viene de nosotros. Él nos da el arrepentimiento y la fe, y nosotros tenemos que estar buscándolo, rogándole para que el Señor tenga misericordia y nos haga entender y ver la gloria de Dios y ver la esperanza que está en Cristo. Y los que no son cristianos deben dar gracias a Dios que están ahorita vivos por la paciencia de Dios. Aún tienen oportunidad, que empiecen a buscar a Dios en el Evangelio de Cristo y clamando y rogando y tocando y llamando por misericordia. Pero no se tarden y abracen la oportunidad de ser redimidos por Cristo antes de que sea demasiado tarde. Hoy día estos lugares están infestados de tanta maldad, tanta corrupción en el mundo, permitiendo leyes que atentan la vida, permitiendo cosas que son aberraciones para Dios, haciendo esto Sodoma y Gomorra, y asesinando bebés. Aquellos pecadores que rechazaron y aquellos pecadores que rechacen la gracia de Dios en Cristo no tendrán excusa alguna de la paciencia que Dios tuvo con ellos, porque Dios ha sido paciente. Y Dios no dejará, dice la palabra, al culpable, no dejará al culpable sin castigo. No tomaré al culpable por inocente, dice la palabra. Dios dará su juicio con furor a todos los que rechacen a su Hijo amado, en el cual Dios tiene complacencia. Y Dios siempre cumple su justicia, aunque muchos no lo vean o lo crean. Dios dará su juicio. Es un hecho, es una promesa, se cumplirá. Podemos verlo y palparlo en toda su palabra. Se ha cumplido. Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios no fue condescendiente con su pecado. Dios los desterró del Edén y morirían. En Génesis 6 y 7, el diluvio cayó sobre los necios que rechazaron la predicación del Evangelio que estaba dando Noé, que era Cristo usando a Noé, predicando. Rechazaron, se aferraron al pecado y no quisieron nada con Dios, y murieron ellos bajo el juicio de Dios, y solo 8 se salvaron. Era Noé y su familia. Génesis 19, vienen ángeles y rescatan a Lot y a sus 2 hijos, porque los demás todos fueron destruidos por el fuego de Dios. ¿Creen que Dios no es un Dios de juicio? Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero también es un Dios de juicio, de justicia, recto, que no dejará al culpable libre, sino que dará su juicio porque es un justo juez. Dios, hermanos, es amor, y su amor obviamente va a mostrar, no va a ser condescendiente con el pecado, va a mostrar tu condición. Dios es amor, pero también es santo. Dios es amor, pero también es recto. Dios es amor, pero también da su justicia como justo juez que es. Así que, hermanos, Dios sí es amor, pero en su amor vemos cómo reprende el pecado. Adán y Eva pecaron, reprendió el pecado. Entonces, Él tiene compasión, es cierto, pero no va a ser condescendiente con el pecado. El ser humano lo rechaza. Él da su amor en Cristo. A salvación, la misericordia está en Cristo, el amor está en Cristo, en la cruz, en lo que hizo Cristo, pero hay que arrepentirse. Pero rechazan constantemente el evangelio del arrepentimiento. Creen que con sus obras o méritos pueden lograr alcanzar la misericordia de Dios. No la pueden alcanzar. Y rechazan constantemente la instrucción de Dios, como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo Caín y mató a Abel. Rechazó lo que Dios le dijo. Y Dios te habla a través de la palabra y lo rechazan constantemente, como lo rechazaron esas multitudes en los tiempos de Noé, como lo rechazaron los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, y como lo rechazaron estos de Jerusalén cuando Cristo vino y les habló. Y en el año 70, la justa ira sobre ellos. Él ha prometido venir, hermanos, y personas que no conocen a Cristo. Él ha prometido venir. Y aunque parezca que ya se tardó, pero no es tardado, solo que ha sido paciente. Y esa paciencia tiene un propósito benevolente. Y dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15:
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, para que vengan los que quieran al arrepentimiento, para que rindan su vida al señorío de Jesucristo. Dios no obliga. Dios no obliga. Él quisiera que todos se salven, pero no todos quieren renunciar a su vida pecaminosa. Están aferrados a su pecado. No quieren soltarlo. Pero eso trae una consecuencia tremenda, hermanos. Y personas que no conocen a Cristo. Deben de abandonar su pecado para ser perdonados por Cristo y ser justificados y regenerados por el Espíritu Santo. Así que a todos aquellos que no son cristianos o aquellos que dicen ser pero no lo son porque es evidente por sus vidas infructuosas, o sea, totalmente mundanas, no dilaten, no rechacen el Evangelio de Cristo. Escuchen con disposición de corazón el Evangelio de Cristo. Sean diligentes porque no tenemos comprado el tiempo de vida. Hoy estamos, mañana quién sabe. Es incierta. Es decir, que voy a vivir más tiempo es incierto. El día menos pensado morimos. Así que el consejo que la Biblia da y el consejo que nosotros los cristianos damos es que clamen a Dios con misericordia. Que rueguen, que Dios ponga arrepentimiento y fe para que el Espíritu Santo dé convencimiento. Y crean en el Evangelio, crean en Cristo. Que haya disposición de corazón, como en Hechos 16:14, donde Lidia de Tiatira, esta Lidia vendía púrpura, ella buscaba con disposición a Dios, o sea, lo quería buscar con un corazón abierto. Lo adoraba, estaba oyendo la palabra porque estaba interesado en ello. Estaba con disposición de corazón en conocer más a Dios. Y el Señor ve la disposición y allá dice en Hechos 16:14 que le abre el corazón a Lidia para que tuviese ese entendimiento de lo que Pablo iba a decir, que es el Evangelio de Cristo, para que entendiera el Evangelio, para entender lo espiritual que está velado por la maldad, por el mal vela, para que no entiendas el Evangelio. Pero Dios tiene misericordia, abre el corazón para que tú veas el Evangelio, pero si no pones interés, si no dispones tu tiempo, si no oras y tocas y llamas y buscas por misericordia, no se te va a abrir el entendimiento. Tienes que disponer tu corazón, tienes que rogarle a Dios para que puedas entenderlo. Si no, no lo vas a entender. No entenderás el por qué estás condenado, no entenderás el amor de Cristo en la cruz y entonces no serás salvo. El Evangelio mismo enseña las malas noticias de tu condición espiritual ante Dios, las cuales evidencian un estado de sentencia y de destrucción sin Cristo. Y esas malas noticias también nos muestran que hay unas buenas noticias, que son el Evangelio de Cristo, que sin redención al Señor Jesucristo no serás salvo, pero si te rindes al Señor Jesucristo, al Señor de Jesucristo, serás salvo. Entonces, es importante que tú busques, toques, llames, dispongas tu tiempo, tu corazón, porque no querrás ser de aquellos que van a ver cuando Cristo venga en gloria con sus ángeles, dice ya que con gran gloria para dar juicio a las naciones, para dejar su ira caer sobre las naciones que lo rechazaron y llevar, librar a su iglesia. No querrás toparte al Señor, ya no como cordero, sino como león, enojado a dar juicio. Contrario, si tú ya fueras de Cristo, ya estarías con nosotros como cristianos, y esto para nosotros los cristianos va a ser un evento glorioso, majestuoso, lo deseamos, lo anhelamos y nos vamos a deleitar, no vamos a tener terror para verlo porque no va a haber juicio sobre nosotros. Y esto no es mérito nuestro, es por la gracia de Dios, que está abierta a todos, pero no la quieren abrazar porque no quieren soltar su pecado. Entonces, suelta ese pecado. Pásate al bando de nosotros, rogando a Cristo, rogando a Dios para que Cristo te perdone y que el Espíritu Santo te dé convencimiento, para que tú realmente seas de la familia del Señor y veas cuando venga en gloria ese evento majestuoso y te deleites y estemos todos juntos gozosos al vernos, porque nos va a llevar en gloria con Él y no para juicio. Así que debemos nosotros como cristianos, ahora que ya conocemos todo, y somos ¿qué? Luces, somos luminarias, dice el Señor, en medio de la oscuridad de este mundo, pero debemos alumbrar. No, que muchos no están alumbrando porque se están amoldando a este mundo. Nosotros no debemos amoldarnos a este mundo porque no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de paso.
Entonces no nos amoldemos a lo que sucede en nuestro país. No participemos en esas aberrantes cosas. No por quedar bien con la gente. Nosotros no tenemos que agradar a la gente. Tampoco pelear con ellos. Pero sí mostrarles misericordia y amor por el Evangelio. El Evangelio confronta. Ese es el amor de Dios. Entonces nosotros no participemos, hagamos a un lado esas cosas, no estemos allá queriendo quedar bien con los demás, porque ya no pertenecemos a este mundo. Entonces vivamos como lo que ahora ya somos, hijos de Dios, santos de Dios, apartados para Dios, porque somos llamados a santidad, somos llamados a vivir vidas piadosas ante esa ira que viene, ese fin del mundo que viene. Es un hecho, nadie va a poder evitarlo, aunque hagan búnkers, aunque hagan naves, aunque hagan barcos, aunque hagan lo que hagan, como el templo que era lo más, wow, piedras tan gigantes que dieron aquí, nadie va a entrar, nadie los va a poder sacar de allá, se van a proteger bien. ¿Qué pasó? Fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. 1.110.000 personas murieron. Ahora, nosotros que ya somos cristianos, somos como esos cristianos fueron perseguidos. Prácticamente nos libró el Señor de eso. Y así nos va a librar en el juicio venidero. Por eso nosotros debemos seguir en esas promesas y tener gozo porque siempre tenemos el Evangelio y esas promesas en nuestro corazón, porque eso nos mantiene firmes, perseverantes, esforzados para ser hallados en el temor de Dios y para la gloria de Dios. Entonces debemos orar y dar gracias por su grande paciencia para con su pueblo. Y no tomemos estas palabras como algo incierto. Y personas que no conocen al Señor Jesucristo no lo tomen como algo incierto, porque el juicio venidero de Dios viene cuando menos lo esperemos. Y viene también por los cristianos cuando menos lo esperemos. Que estemos listos y preparados. Que Dios bendiga sus vidas grandemente y que obre en sus corazones a través de esta prédica. Oro por ello. Busca, toca, llama. Puede ser demasiado tarde mañana. No esperes. Que Dios te bendiga grandemente.